Ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que se estén conectando. Bienvenidos a esta sesión más de celebración de nuestra rumbo a los 15 años de Ateneo Empresarial. Sí, hoy es nuestra tercer regalo, diría. Ya algunos de los que están aquí pues han estado en las anteriores sesiones y como podrán observar pues en cada ocasión tenemos un tema distinto, pero todo tiene que ver con lo humano, ¿no? Hoy tenemos un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama de habilidades soft a power skills. Sí. Y bueno, tendremos el placer de escuchar a Geraldina, que tiene un recorrido bastante amplio en el tema. Ustedes ya creo que todos conocen a Geraldina y si alguien no la conoce, que levante la mano pues para presentársela. Ajá. Bueno, Geraldina, además de amiga, socia, eh, bueno, una excelente profesional, tiene ya muchos años. Yo digo que ahora ya no decimos la cantidad, sino que es cualitativo, pues porque no es la cantidad de años, sino la calidad con que se ha vivido, ¿no? Y realmente las experiencias que hemos tenido de mudarnos de país, de vivir distintas épocas, y Geraldina pues ha sido una, bueno, enamorada de todo este tema de ayudar al prójimo. Y una manera que ha conseguido es esto, pues desarrollando las habilidades estas soft, ayudando a los grupos, ayudando a los ejecutivos. Y bueno, es una, vamos a decir, una entusiasta del aprendizaje. ¿Sí? Por algo, nuestro eslogan es Never Stop Learning, ¿no? Así que Geraldina tiene un amplio currículum, pero digamos que en este momento lo que quiero destacar es su empeño por hacernos, digamos, puede sonar un poquito rosa, pero hacernos más felices, o sea, poder tener mejores relaciones con nuestro prójimo, eh, digamos, tener quizás esa claridad, ese nivel de conciencia, utilizar nuestras habilidades pues para hacer a nuestro alrededor un ambiente amigable, productivo, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Geraldina es coach, facilitadora, y bueno, y tiene también un pasado bastante técnico que se une a todas estas habilidades que ahora se les han convertido en habilidades de poder. Así que, Geraldina, bienvenida. Es todo tuyo el escenario. Gracias, Mari. Bueno, gracias por conectarse y una de las cosas que me van a escuchar repetir varias veces, no sé si en este momento por la actividad, pero yo digo que este siglo es el siglo de los enamorados del talento, porque es el siglo en donde se está dando cada vez más importancia a lo humano, a la esencia, aprovechando toda la tecnología, todo eso maravilloso que el mundo nos está dando, ¿no? Por desarrollo y desde allí conociendo que al final el ser humano, ese que va a tomar la decisión, ese que está aprendiendo, ese que está desarrollándose, pues hay que cuidarlo y hay que prepararse también para hacer la combinación. Entonces yo estoy muy feliz con estos temas que se están dando ahora, tal cual como comentaba Mary. Y bueno, vamos a hablar hoy de esta evolución, de todo esto que son movimientos que están sucediendo en los últimos años y que la pandemia y la pasada por la pandemia lo aceleró, ¿no? Ya venía un proceso interesante en el camino de tomar más en cuenta, ya desde el 2016, 2015, el World Economic Forum estaba hablando de eso, pero bueno, la llegada y esa parada que tuvimos estuvo bien interesante para darnos cuenta que pues también había todo este camino humano que hay que seguir trabajando, desarrollando, y ese proceso cada vez va a ser mucho más poderoso, mucho más interesante, y en ese camino entonces, bueno, vamos a aprender juntos, vamos a desarrollarnos, y este encuentro es como una mirada
amplia, vamos a decir alto nivel de este proceso que está, y por eso le colocamos así a la sesión, ¿no? De las soft skills a las power skills. Es entender un poco de dónde viene, porque a veces pareciera que es moda y que lo que les estamos cambiando los nombres a las cosas, y realmente es una evolución propia de lo que estamos teniendo. Entonces, bueno, conocer un poco sobre eso y seguir después compartiendo nosotros y aprendiendo juntos en otras dimensiones y en otros espacios. Entonces, vamos a hablar por acá de las soft skills, las power skills, y como siempre lo que vamos a aprovechar es que vamos a conocernos nosotros, ¿verdad? Y sobre esa base comenzar a indagar cómo vamos a ir aprendiendo y cómo vamos a manejar. Entonces les voy a pedir que nos vayamos a este enlace a través de el código QR. También les voy a pasar ahorita por el enlace por la web, si para algunos es más fácil entrar por enlace al Mentimeter, para conocernos un poquito más. Van a tener dos preguntas allí. Una es cómo vienen llegando a esta sesión y la otra es háblame de tus 3 fortalezas, ¿ok? Ya voy a irme a la presentación para compartirles el enlace por el chat porque se me pasó pasárselo a Mari y vamos a generarlo aquí. Ok, ya se los copio. Si alguno ya entró por el código QR, genial, ya yo voy para allá. Vámonos por acá. Aquí tienen el enlace para los que sea más sencillo moverse por allí. Y vamos a ver. Y lo que vamos a encontrar es una pregunta, ya se las voy a colocar, de cómo llegas a la sesión, ¿ok? ¿Cómo llego a la sesión? Te van a dar varias alternativas. Alegre, cansado, tengo sueño, bueno, no estoy. Normal, ¿no? Entonces, ¿cómo vengas? Puedes escoger varias porque a lo mejor vienes, bueno, estoy cansado, pero estoy alegre. O tengo sueño, pero estoy alegre. No estoy, me encanta, no estoy por allí. Vamos a ver quién más aparece. A ver cómo viene. Voy a colocar yo la mía también, ¿verdad? Para que seamos parte del proceso todos. Vamos a ver, este grupo estamos más alegres normales y cansados. Bueno, tenemos unas combinaciones interesantes muy propias de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? En lo que es la acción, tengo 9 por acá. Ok, me voy a ir a la segunda pregunta acerca de cuáles son, háblame de 3 fortalezas que tengas en donde quisieras reafirmar eso de que, hablando de que vamos a manejar el poder que tiene cada uno de nosotros. Háblame de tus 3 fortalezas. Vamos a ver, cada uno escriba sus 3 fortalezas. Vamos a ver. Ajá, ¿qué parecieron las primeras 3? Networking, comunicación y flexibilidad. Escucha activa, comunicativa, estratégica y creativa, excelente. Analítica, visión sistémica, conciencia de equipo. Tenemos un supergrupo, resiliencia, valentía, buenísimo. Escucha activa, servicio al cliente, excelente. Miren qué maravilla estas fortalezas que están saliendo acá. Entonces tenemos comunicativa, conciencia de equipo, comunicación. Inteligencia emocional, resiliencia, escucha activa, asertividad, creatividad, empatía, disruptiva, disciplina, analítica, negociadora, flexibilidad, servicio al cliente, comunicación. Tenemos unas súper fortalezas en proceso, impacto e influencia. Excelente. Bien, vamos a dejar este acá, ¿verdad? Y vamos a aprovechar y le vamos a tomar impresión de pantalla
para después referirlo con este camino que vamos a hacer juntos sobre el tema de este camino de las soft skills a las power skills y cómo están relacionados con todo este proceso que estamos viviendo. Entonces, tomen acá, yo la voy a colocar, voy a tomar impresión de pantalla y la voy a colocar en la misma presentación. Por aquí Víctor escribe organizado, comunicador y líder. Excelente, Víctor. Esas también son excelentes fortalezas desde el punto de vista de lo que estamos trabajando. Entonces, les pregunto, ustedes que seguramente han escuchado, porque todos hemos escuchado de alguna manera sobre las soft skills, ¿cómo definirían ustedes qué son las habilidades blandas o las soft skills? A ver, les escucho o les leo como les sea más práctico poderlo compartir con todos. Bueno, cuando hablamos de habilidades blandas, Uh-huh. término que ya está entrando en desuso, estamos hablando de habilidades que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con elementos de liderazgo, de inteligencia emocional, que básicamente son determinantes y son, según el Foro Económico Mundial, predictores de éxito en cualquier tipo de organización. Tan o más importante que las competencias técnicas porque garantizan posibilidad de trabajo en equipo, posibilidad de fluir y de gestionar interacciones sinérgicas entre los miembros de un equipo. Excelente, buenísimo, Ángel, gracias por compartirlo. ¿Alguien más que nos quiera compartir acerca de las habilidades blandas? Voy a leer aquí en el chat por si acaso alguien quiere leer. Lo tenemos por aquí. ¿Y tienen idea de dónde salió, desde dónde sale el término? Que es interesante conocer de dónde viene para saber entonces parte de esta evolución. ¿Se les ocurre de dónde viene? ¿Será que está vinculado al cerebro? Está vinculado al cerebro, pero en la época no se sabía mucho de dónde venía la cosa de cuando salió. Bueno, miren, les voy a contar para que aprovechemos el tiempo y generemos aquí actividades juntos en conjunto. Fíjense, el término de las soft skills es de 1972, made in, tal cual, 1972. Y es un término que nace estaban pasando las guerras mundiales, viene todo este proceso, y se me comenzaron a dar cuenta en la guerra, durante los procesos de guerra, a nivel de todo lo que era el proceso de liderazgo militar, etcétera, etcétera, que había personas que tenían alto conocimiento de todo lo que era la parte técnica, etcétera, etcétera, pero no tenían tan buenos resultados en el campo como otras que quizás tenían iguales habilidades, pero tenían esa parte humana que no estaba dentro del proceso, vamos a decirlo así, de lo que se enseñaba en el camino militar, y se le empezó a hablar entonces a ellas de las soft skills. El término comenzó a utilizarse como en el 68 y en un congreso que se hizo a nivel de todo lo que fue el análisis y evolución de las guerras y cómo podríamos aprender mejor sobre ese proceso. En 1972 comienza el término de las soft skills. Yo en mi caso pensaba que venía del tema de la revolución industrial y de todo este camino que va al lado, ¿no? Y fíjense que de alguna manera es parte de hacer conciencia de lo que Ángel nos estaba diciendo, ¿no? De que esa parte humana, simplemente desde lo que es el término de la guerra, pues hace falta para ciertos procesos de toma de decisión. Entonces, sobre ese camino es interesante saber de dónde viene y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, comienza en 1972, empieza a utilizarse eso. Todos los que estamos acá entramos en el mundo organizacional con estas definiciones y comenzamos a aprender de la diferencia entre soft skills y hard skills o habilidades blandas, habilidades duras, parte técnica, parte humana, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con el cerebro, ¿no? Como dice Lili, porque es parte de ese ser humano que había cosas que no se podían explicar en ese momento y sobre esa base de dónde venía. Entonces, pasa esto, viene este proceso de 1972 y llegamos, y voy a hacer un cuento que va a pasar casi 30 años rápidamente, ¿no? Porque si no, nos vamos a ir a caminar muy grande. Empieza todo este movimiento en el año 2000, 2010, 2015, y a raíz de la pandemia aparece el término otra vez de nuevo, que también viene de la guerra, es el término VUCA, ¿ok? Y empezamos muchos a utilizarlo para hablar de ese mundo que estaba totalmente volátil, ambiguo, etcétera, etcétera. Y apareció ahora un término que se llama BANI, un entorno BANI. ¿Han escuchado sobre el entorno BANI? ¿Saben a qué se refiere el entorno BANI? Por allí les escucho, les leo. Tal cual, Víctor. Estas soft skills en sí tienen que ver mucho con las habilidades que nosotros traemos naturales y con las que podemos desarrollar.
que eso es una de las cosas maravillosas que pues, ya se sabe de todo lo que se ha estudiado en el cerebro y en el ser humano, ¿no? Que todos podemos crecer y desarrollarnos, algunos tenemos unos talentos innatos, algunos no, todos tenemos talentos innatos y sobre esa base algunos tenemos diferencias y fortalezas. Por eso les preguntaba sobre sus fortalezas, porque tenemos algunas que son naturales y otras que le aportamos y desarrollamos en el camino, que seguramente les debe haber pasado en función de lo que es el día a día en la cuestión. Vani es la evolución de Buca, sí, tal cual como nos comenta Alejandro aquí. ¿Alguien no sabe lo que es Vani? ¿No ha escuchado lo que es Vani? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Buca. Buca. Vani, lo cedo. Muy bien. A ver, ¿quién nos puede apoyar aquí? Alejandro, ¿nos puedes comentar qué sabes de Vani en la evolución de Buca? Me puedes escribir también. Es más, yo creo que todavía nos encontramos en un vaivén. Va de un lado a otro. Por Total. momentos nos encontramos en Buca, regresamos al Bani. Entonces, así estamos. Parece un joropo. Un joropo tal cual, y además duro, ¿no? Fuerte, vamos a Sí, decirlo así, bailado duro. Bueno, no sé vamos a por ir derecho. avanzando. Vamos a ir avanzando a ver de dónde viene. Buca ya nos lo comentó Víctor y que dónde está entonces Bani, ¿ok? Fíjense, Buca, como les dije, se retomó cuando el tema de la pandemia, pospandemia, es un término que viene también de términos militares, ¿ok? Y acá se empezó a hablar ahora del término un mundo caótico. O sea, ahora decimos, como dice Víctor, que estamos en el mundo Buca en entornos Bani dentro del mundo Buca o todo lo que sume allí, ¿ok? Y Bani viene de frágil, ansioso, hay muchos elementos que generan ansiedad, no lineales, es decir, no estamos como antes que íbamos pasado, estábamos presente, íbamos futuro, sino que estamos dando vueltas y nuestro encuentro con la agilidad, en el primer webinar que tuvimos nos habla un poco de eso, ¿no? De lo no lineal. E incomprensible desde mucha información que hay, muchos procesos que están sucediendo y además desde nosotros también, ¿no? Mucho caos, mucha incertidumbre en el proceso. Entonces ahí nos vamos como manejando. ¿Se sienten ustedes que estamos viviendo en este mundo Buca Bani? ¿Qué dirían? ¿Se parece a eso que estamos viviendo o a lo que tú estás viviendo en este momento en función de lo que es actividad? Yo creo que todo lo que nos está rodeando, el, el, el que de un día para otro salgamos de una pandemia, entremos a una guerra, luego llega otro y esto nos tiene, yo no sé si habrá algún lugar en el mundo, probablemente un poco más aislado en alguna isla, pero la gente está como súper ansiosa porque lo frágil tiene que ver cuando como es inmediato, o sea, es que aparece de pronto como un tsunami de pronto o un temblor, ¿sí? O sea, que te agarra como desprevenido y se rompe fácilmente. Yo creo que nadie se puede escapar de eso, menos que, como dicen, como los avestruces, meta la cabeza en un hueco y para no ver, no escuchar, no aislarse. Bueno, incluso como el avestruz viene en las movidas de tierra, ¿no? Que están viniendo cada vez más frecuentes en este contexto, así que creo que allí también te das cuenta de esa línea. Si te escuchamos. También todo este mundo ha permitido que las marcas que se relacionan más con la innovación empiezan a tener como más frutos y empiezan a hacer todo eso que resalta más, ¿no? Porque por lo general son marcas que tienen propósito, son marcas que están muy relacionadas a ambientes que son no lineales y cambiantes, y entonces todo esto te pide organizacionalmente que estés en un proceso de pensamiento y cambio en ese ambiente que funciona bien, ¿no? Entonces, quizás es porque estoy del lado positivo de la balanza con organizaciones que sí están como muy alineadas a ese cambio, a ese Bani,
y que lo entendieron y están montados en esa ola de cambiar en ese sentido y de empezar a aceptar que no solamente es volátil, sino que no es lineal y que no solamente es esto, sino que también no solamente es ambiguo, sino que también es frágil, entonces tengo que cuidar variables de otra manera, ¿no? Entonces, sí creo que estamos ahí, me identifico mucho en eso, pero también como que veo lo positivo de que quien logra tener innovación y propósito, logra como andar en este universo que quizás no era tan parecido en el ambiente buca porque las variables en ese momento eran diferentes y había mucha necesidad de controlar, ¿no? Ahorita no necesariamente tienes que controlar para poder tener un nivel de éxito. Sí, incluso una de en los procesos de lectura que yo he tenido, de lo que más resalta es que el BANI se puede tomar desde la percepción de que es positivo en el contexto de que te permite hacer muchas cosas, tal cual como Stephanie está comentando. Solo que el camino ha sido tan disruptivo y tan fuerte, como que no, primero además que el buca llegó cuando, ok, hay que darle un nombre a esto que está pasando con la pandemia, la referencia que teníamos, la referencia del siglo pasado, aparece el término y de repente resulta que ese término no es suficiente para definir qué es lo que estamos viviendo ahorita. Y evidentemente hay posiblemente una necesidad de definir lo que estamos viviendo porque venimos de esos procesos estructurados y porque necesitamos cierta certidumbre, pero no necesariamente podemos darle nombre a todas las cosas. Ángel, ¿levantaste tu mano o hiciste así? ¿Sí? Ajá, te lo escucho. No, que ciertamente lo que yo percibo es que hay una ruptura de paradigmas muy grande y las estructuras de control, las estructuras rígidas de toma de decisiones, de planificación sistemática a 6 meses, a un año, quedan casi que en desuso y hay una nueva forma orgánica de funcionar que tiene mucho que ver con leer el entorno, tener la capacidad de reacción, tener capacidad de redireccionar propuestas, de generar sinergia entre los equipos que suelen ser multidisciplinarios y que pueden estar ubicados en diferentes partes del planeta. Y entonces el estatus, o sea, digamos que los estatus gerenciales que no son premiables a esta situación sufren mucho y generan un desgaste humano muy grande porque se requiere una plasticidad y una capacidad de reencuadre que en muchas empresas pues cuesta encontrarlo. Sí, no, y que además en términos educativos debemos desarrollarlo, ¿no? Porque estamos en un proceso evolutivo. Yo creo que en esta época sí es importante ser compasivos con el desarrollo de cada quien, en el sentido de que, bueno, dependiendo de nuestra educación, de dónde venimos, de los años que tenemos, de la experiencia, nos ha atrapado esto, nos ha atrapado, no, nos ha llegado este momento quizás como con 20 o 30 años haciendo las cosas de una manera, algunos son 3 o 4 o 5, ¿verdad? Mucho más corto. Entonces, sobre esa base, bueno, que incluso a lo mejor estos de 20 a 30 años se adaptan rapidísimo porque dijeron, esto se parece más a mí, ¿verdad? No es relativo a la edad, es relativo al mucho de lo que decía justo Víctor al inicio, a la esencia de cada quien, el estilo de cada persona. Entonces, sobre esa base, ir generando y dónde vamos. Y conociendo un poquito más de Bani, de nuestro amigo Bani, sobre todo para hacer contexto, acá es mucho para hacer contexto, el término lo acuñó James Hastio, que él trabaja en todo lo que es la parte de creación de futuro, todo un camino de ideas para el futuro, para poder, vamos a decir, tratar de encauzar procesos, de aprender, de ver dónde nos ubicamos en el contexto para poder crear futuro, puesto que, y ya ustedes seguramente lo han escuchado y lo han leído, no sabemos qué carreras vienen, cuáles son necesarias, hablan de millones de opciones que va a haber entre lo que estamos viviendo ahorita y lo que viene en unos años de posibilidades de hacer cosas distintas a niveles de estudio y de desarrollo profesional y que eso está impactando todo lo que es el proceso anterior. Entonces, el marco Bani, que así le habla, es un marco muy parecido a lo que nos comentaba Steffi. Es que la volatilidad y la complejidad no es que hay algo más, ¿no? Entonces es ese proceso de caos y un caos que transforma, un caos que hace que se muevan las cosas, pero que evidentemente pues te deja un poco irregular, ¿no? Entonces, no es que solamente los resultados sean difíciles de prever, sino que son impredecibles, porque hay cambios muy fuertes en todo lo que es la conducta del consumidor, la forma en la que vemos las cosas, el ambiente como tal, la sostenibilidad, el medio ambiente, las relaciones entre países,
lo que pasa con todo lo que es los recursos. En sí hay mucho movimiento. Y dentro de todo este contexto de movimiento, sobre todo para poder articular juntos como mundo cambios, procesos, análisis, elementos clave, pues aparecen todas estas definiciones y sobre esa base, sobre todo es, como les decía, no es hacer un proceso y hacer contexto de temas de moda ni nada por el estilo, sino es el ubicarnos en el proceso de desde dónde yo me voy a conectar y cómo lo quiero aprovechar para allí entonces poder trabajar y seguir afinando y aprendiendo de este camino. Tal cual, lo que dice Víctor aquí, un punto de ebullición cultural, organizacional, social, es mucho movimiento y sobre esa base, desde ese movimiento, entonces ir viendo en dónde estamos, cómo nos generamos y vamos haciendo. Esta controversia, este camino entre las generaciones y yo desde las generaciones hablo mucho de, más que generaciones por épocas, son como estilos transversales de vida. Y siempre aprovecho, y bueno, ahorita que la tengo aquí y hablo, ¿no? Mi querida Mari es transversal generacionalmente, ¿no? Hace cosas que se hablan de Z, de millennial, pero también hace cosas de la generación. Y en ese camino de encontrarnos todos en un mismo espacio, entonces, pues evidentemente cambian muchos procesos. Y ese cambio de procesos y ese cambio de paradigma nos lleva a tener que desarrollar otros procesos, otros sistemas y otras maneras de manejar. Entonces, de allí venimos, ¿verdad? Venimos de en 1972, con qué fue lo que sucedió con nuestra guerra, pasamos por el proceso Buca, pasamos a Bani, que empezó a hablarse mucho en la predicción de futuro, porque el término se empezó a usar un poco antes de la pandemia y la pandemia lo terminó de acuñar. Y después entonces llegamos al 2021, ¿ok? Entonces, aquí en este recorrido llegamos al 2021 y a finales del 2021, después de haber aprendido de la pandemia, que ya teníamos como un año y algo, de que venían cambios y que los cambios iban a seguir apareciendo, se comenzó a utilizar y se acuñó el término las Power Skills. ¿Okay? Eso es un término que se acuñó, ahora se me olvidó ahorita el nombre del autor, es un profesor de una universidad y empezó a decir, mira, sobre esta base vamos a trabajar en esto, y fue aceptado y además como muy claramente relacionado con lo que realmente estamos generando. Y así pues distintas organizaciones, el PMI, en el caso de proyectos, muchas universidades, muchos contextos desde el punto de vista de consultoría, comenzaron a trabajar el contexto de lo que es las Power Skills. Y las Power Skills entonces comenzaron a trabajarlas es una combinación, y es una combinación de diversos factores, de diversos elementos que trabaja todas estas posibilidades que el ser humano tiene para trabajar, para desarrollarse y para crecer en el contexto. ¿Okay? Entonces tiene que ver con comunicación, tiene que ver con resolución de conflictos, tiene que ver con retos, tiene que ver con lo que es la autenticidad y el storytelling, eso de hablar desde mi historia, que también habla de la inteligencia emocional, tiene que ver con la gratitud, con dar, con recibir, con la amabilidad, con una escucha activa, que ustedes trajeron, la verdad, con curiosidad, mucho por aprender, con lo que se llama la mentalidad de crecimiento, que es un término que viene de esa posibilidad, esa plasticidad que tenemos como seres humanos desde el punto de vista de nuestro cerebro de crecer, de aprender, de desarrollarnos, de hacer cosas distintas. Entonces, es una combinación, hay diversas acepciones, en general hay divisiones, ahí está toda la parte de comunicación, toda la parte de manejo de conflicto y desarrollo humano, toda la parte técnica desde el punto de vista de pensamiento crítico, analítico, creativo, y toda la parte tecnológica también en lo que es el proceso. Entonces, en este camino empiezan a aparecer todas estas habilidades. ¿Y cuál es la gran diferencia con las habilidades blandas, aparte de su evolución? Que cuando empezamos a hablar de las Power Skills, comenzamos a hablar de entrar un poco más en detalle a lo que significa cada una de estas. O sea, ¿qué significa tener inteligencia emocional? ¿Qué es lo que realmente implica eso en el camino? Y muchas organizaciones han llegado a la referencia de que necesariamente las Power Skills, y que vamos a decir el reconocimiento del desarrollo de las habilidades blandas, hace que con ellas es que fluye el proceso. Lo que dice acá en esta frase es que nos referimos a las Power Skills porque sin ellas las habilidades técnicas en sí no van a desarrollar, no van a hacer que fluya el proceso, sino que la combinación, y aquí pudiéramos hablar que
que puede ser unión de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, de la parte racional y la parte humana, pero es verlo desde el punto de vista holístico. La combinación de esas acciones es lo que hace que nosotros crezcamos, y lo que hace que nosotros desarrollemos y que lo vayamos bien. ¿Okay? Comentarios hasta ahora, ¿qué les parece? Cuéntenme. Sí, excelente, gracias por traerlo, Víctor, el nombre. ¿Qué referencia tienen sobre esta base de lo que hemos visto de la Power Skill? Víctor, te escucho. Una anécdota rapidito en relación al tema, a este tema tan importante. En alguna oportunidad, tiempo atrás, yo trabajé en Petróleos de Venezuela, en la Azul Azulita. Y en alguna oportunidad, estando yo en recursos humanos, porque yo laboraba en recursos humanos, el gerente, Maya Antonetti, de aquella oportunidad, contrató para el complejo de refinación Paraguaná a una lumbrera, una estrella, venía del MIT, venían con honores, o sea, una persona sumamente calificada técnicamente para asumir un puesto de altísima, pero de altísima responsabilidad en el criogénico, que era en José. Resulta ser de que esta persona tenía un PhD, tenía todas las características para el puesto, pero ¿qué pasó? Esta persona solamente duró en el puesto no más de 14 días. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía el doctorado, a pesar de que tenía 2 títulos de ingeniería, tenía hasta un MBA, resulta ser de que no sabía cómo comunicarse con sus equipos de trabajo. No tenía liderazgo dentro de la organización porque siempre estuvo acostumbrado a trabajar solo, porque era gerente de proyectos, pero era un gerente de proyectos de escritorio, era un jefe de proyecto de escritorio y no interactuaba. Pero muy aparte de eso, nos enteramos por fuentes externas, que hubo una confrontación de un gerente de primera línea también con el recién llegado y donde él no supo manejar las circunstancias. Entonces, definitivamente, mucha academia, mucho título, mucha competencia técnica, pero nada de habilidades blandas. Sí, y fíjate que, y es parte de lo que se ha hablado mucho, pues yo me acuerdo en los últimos años de los 90, ¿no? Que decían, todo lo que es la excelencia académica no define el éxito en el cargo. Y eso se veía por observación, y ahora hay ahora mucha más claridad de esos contextos. Solo que es parte de esta evolución social que tenemos, ¿no? La sociedad es más lenta en procesos evolutivos y desarrollo y de aprendizaje. Posiblemente nosotros como seres humanos nos damos cuenta más rápido y podemos tomar acciones y en 5 o 3 años podemos hacer cambios importantes, quizás en menos tiempo, ¿no? Pero la movida social y todo lo que es el entendimiento sobre el proceso sí se lleva un ratico más de tiempo y es lo que está sucediendo ahora. Incluso, vamos a decir, yo creo que hay que tener cuidado en no irnos al otro extremo y entonces no desmeritar lo técnico, porque lo técnico es importante, el aprendizaje en sí es importante. Lo interesante es hacer conciencia de ese poder que tenemos, y me encanta por eso el término, de combinar esa maravillosa y esa esencia técnica con la parte humana para poder lograr mejores cosas para nuestro mundo. Mari, te escucho. Que las Power Skills son como un habilitador de las habilidades técnicas. Es decir, las Power Skills son condición necesaria, más no suficiente. O sea, puedes tener, ser muy empático, conocer muchísimo, tener pensamiento sistémico, ser creativo, pero si no tienes tampoco el dominio técnico, oye, no te va a ir tan bien. O sea, tienes que tomar tiempo para aprender. Lo que pasa es que las habilidades duras, a las habilidades técnicas, son más fáciles de aprender. Sí, bueno, hay algunas que te toman una carrera, 5 años, pero en general son más fáciles de aprender. Pero una inteligencia emocional, una empatía, la humildad, esas cosas, pues te puede llevar toda la vida a aprenderlo. Y por ahí en algún momento, pues tienes un retroceso. Entonces hay que mirarlas, que no es ni uno ni otro lo que dicen, no es que, oye, las dos hacen falta, pues somos seres integrales. Totalmente. Y además es saber aprovechar esas que tenemos, ¿no? Ahora también hay ciertos desencuentros en aquello que dices, bueno, pero trabaja en lo que te gusta, en lo que es tu fortaleza.
Y muchas personas dicen, bueno, pero es que no necesariamente tengo la opción de trabajar en lo que me gusta, pero sí siempre tienes la opción de utilizar tus fortalezas en ese trabajo que tienes. Y eso está bien, esa parte de que lo que es la adaptabilidad, ¿no? Entonces, es irse a desarrollar. Y además, lo otro que el gran reto, y bueno, nosotros en la empresa nos pasa mucho, que nos dicen, vamos a hacer toda una actividad para que la gente salga motivada. Dices, ok, ajá, ¿cómo camina la gente motivada? ¿Cómo se mide eso? ¿Qué es distinto? Vamos a hacer una actividad para hacer el proyecto tal con los 3 elementos estos clave, ¿no? Y el tiempo que se desarrolla y el tiempo que a cada quien le va. Entonces, ese camino es un camino retador, interesantísimo, y es un camino que tiene como una base, lo hablábamos Mario y yo antes de arrancar el webinar, cómo desarrollar tal actividad, porque además tiene como un check de vida para poder desarrollar acción, para que creamos el check de vida, para que veamos un poco más desde el punto de vista de la estructura, dónde están esas power skills esenciales. Les comparto acá esta imagen que da el proceso más clasificado, ¿no? De cómo son lo que se define ahorita las power skills fundamentales. Y fíjense, están las categorías que en este momento hay 5, hay diversas versiones, van a encontrar diversas versiones dependiendo de las fuentes, pero en sí todas funcionan más o menos hacia acá. Unas trabajan más el espacio de la parte técnica hacia la economía y estas partes trabajan más la parte hacia el liderazgo. Entonces, si comenzamos a leerlas de izquierda a derecha, comunicación y relaciones interpersonales, esa es como la gran categoría, y entonces está la escucha activa, la comunicación no violenta, que es una parte súper importante de hacer conciencia de cómo nosotros nos enlazamos con el otro y de esa palabra que utilizamos y de esa combinación de procesos que hacemos. ¿Okay? Y además hacer conciencia de, por ejemplo, no es lo mismo conversar que discutir, aun cuando lo utilicemos como sinónimo, pero desde el punto de vista del desarrollo de la acción no es igual, ¿no? Los modelos mentales y la intención positiva. Y fíjense que la intención positiva es un proceso que hace tiempo comenzó a salir en el modelo de Harvard de ver todo lo que era el proceso de ganar-ganar también, que lo traía Stephen Covey, y ahora esto se está haciendo como esa llegada acá en el contexto. Luego viene adaptabilidad y flexibilidad, que ha sido una de las más demandadas desde el punto de vista de todo lo que es el cargos organizacionales, porque hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo hacer conciencia de esos movimientos? La resiliencia, que, bueno, ha sido yo creo que la habilidad más famosa desde el 2020 a 2021, se fue como que su época de oro, todo el mundo quería comenzar a trabajar en eso. La mentalidad de crecimiento, que tiene que ver con lo que les comentaba, la plasticidad, la neuroplasticidad, y hay todo un proceso de cómo desarrollar tu mentalidad de crecimiento y de que por naturaleza nosotros podemos crear nuevos caminos para aprender distintas cosas y entonces aprovechar esas posibilidades sobre el contexto. Y tener la humildad desde la mentalidad de aprendiz. Ir siempre a ver con curiosidad, con esa mente abierta para ver qué otras cosas puedo aprender. Posiblemente de acá todo lo que nosotros estemos compartiendo, tú hayas visto parte del material y ya lo conozcas, pero en la conversación te abre unas posibilidades distintas para escuchar a otras personas y otras posibilidades. Entonces allí la mentalidad de aprendiz ayuda. Liderazgo y trabajo en equipo, el inspirar, colaborar, el compromiso, el manejo de conflictos desde la comunicación no violenta, desde la escucha activa, y aquí empezamos entonces a combinar el proceso de negociación, la resolución de problemas. Entonces aquí entra, vamos a decir, la parte menos dura de estas power skills: pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento sistémico, todo lo que es el desarrollo de la productividad y la creatividad en camino al proceso de innovación, y el gran centro, que es inteligencia emocional, que ella viene desde los 70, 80, hablándose, y cada vez estamos creciendo y conociendo un poco más de ella, y ahora entonces se habla como con más detalle, ¿no? Las diferencias entre las emociones y los estados de ánimo, cómo manejas tu energía sabiendo que las emociones tienen toda una química y todo un proceso interno, y cómo todo eso influye en las decisiones que tomas, en los descansos, en la comunicación con la gente. El elemento base, que es el autoconocimiento y la autorregulación, saber qué me pasa y después cómo gestiono eso que me pasa, ¿no? Y poder entonces después conectarme con el otro en el contexto. La empatía y la conciencia social, que es la inteligencia emocional llevada al proceso de interrelación con otros y liderazgo, que es la combinación al final de una gestión de relaciones que es poderosa, ¿no? Que es una misma acción. Fíjense que esto que está acá se parece un poquito a esto que construimos nosotros, ¿verdad? Y me encanta porque parte de lo que nosotros traemos como seres humanos y el proceso de desarrollo profesional también que hemos tenido
tiene este camino de las Power Skills. Lo que hay es que aprovechar, hacerlas crecer o mostrarlas más o aprovecharlas más o hacerlas más tuyas y darte cuenta de estas que ya tienes, bueno, cuáles entonces en función de estas quisieras tú aprender a desarrollar más, cómo lo pudieras hacer, ¿ok? Esta lista es amplia, se abre un espacio interesante de definición, de desarrollo, de estudio para cada uno de nosotros. ¿Y qué queremos aprovechar? Vamos a aprovechar que estamos aquí en conjunto y que podemos abrir este espacio de inteligencia colectiva, que también es parte de lo que hemos aprendido en los últimos años, y vamos a construir juntos un camino de cuáles habilidades puedo desarrollar y cómo lo haría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Esto que está acá es un enlace para ir a un Padlet, que es una pizarra, ¿ok? Pero lo vamos a hacer en grupos, haciendo grupos pequeños para nosotros ir abriendo esa también de networking, de comunicarnos, de conocer otras personas. Entonces, ahora en este momento lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a unas salas pequeñas, ¿ok? Y en esas salas pequeñas vamos a aprovechar y vamos a trabajar juntos en esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para desarrollar estas habilidades? Y vamos a escribir, alguno de los de la sala seguramente tiene la habilidad ya de escribir en el Padlet, y vamos a compartir a través del Padlet para que nos llevemos como inteligencia colectiva el resultado de cómo lo podemos hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí? Listo, pues entonces vamos a hacer 3 salas, vamos a hacer salas de 3 personas, 3, 4 personas, y vamos a hablar entonces de, déjame colocarles la pregunta acá también por si acaso, para que lo aprovechemos, porque a veces, aquí está la pregunta. ¿Cuáles habilidades puedo desarrollar y cómo lo haría? ¿Ok? Y nos vamos a escribir lo que vayamos conversando en el Padlet para que nos llevemos todos muchas ideas. Vamos a tener 5 minutos para esta conversación e ir publicando. Extendibles a 7, pero vamos a trabajar desde los 5 para que lo podamos aprovechar. Nos vamos a las salas y sobre esa base vamos a ir vinando en la acción. ¿Ok? Por acá estamos entonces ahora ya cerrando las salas y vienen los participantes a compartir qué cosas conversaron acerca de este lindo camino de cómo construimos nuestras Power Skills juntos y cómo desarrollamos inteligencia colectiva. Vamos a aprovechar, en unos segundos van a estar por acá para compartir entonces lo que hicimos juntos y ver qué ideas podemos traernos de cómo vamos armando este camino. ¿Okay? Por allí ya vienen llegando. Hola, hola, bienvenidos. Faltan 4 segundos para que todos vuelvan. Bienvenidos por acá de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la conversación rauda y veloz sobre... Qué bueno, qué bueno. Les voy a compartir lo que hicimos juntos para que entonces sea parte de este proceso y que empecemos a ver cosas que salen de, oye, ¿qué podemos hacer para desarrollar nuestras Power Skills y cómo lo haría, ¿no? Entonces, bueno, primero conocer qué quiero en esta etapa. Y interesantísimo, es eso parte de la autorreflexión, ¿verdad? Contextualizar el Ikigai, que es la forma como trabajamos ahorita el propósito, la meditación, inspirar a otros, y para eso me formo, me comunico más, me muestro más, los procesos de autenticidad, también vuelve el propósito. En la autoconciencia aparecen herramientas de meditación y de coaching. En el manejo de relaciones, aprender sobre diversas culturas, porque eso hace que tengas flexibilidad en el pensamiento. En la inteligencia emocional, conocer qué me gusta y qué me molesta. Parece algo tan sencillo, pero a veces no es tan sencillo de darse cuenta. Y ver cómo es que respondo frente a algunas cosas que pasan en mi entorno, en ese bunny que anda por allí, y aprender a meditar, que se ha repetido. ¿Alguna otra idea o comentario que salga de acá o de la misma interacción que tuvieron? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó ahí en esos grupos? Escucho o leo, lo que sea más práctico para ustedes. Lili. En nuestro grupo estuvimos hablando del manejo de las relaciones, ¿no? Estábamos con Víctor y con Ángel,
y bueno, la importancia allí de conocerse uno mismo también para aprender a manejarse en las relaciones, de poder establecer los límites sanos en ese momento de relacionarse, ¿no? Y que como que ayuda a cuidar esa relación o a manejarla con un poco más de inteligencia emocional. Me gustó mucho la interacción con el equipo, la verdad. Qué bueno, interacción, a ver, además entre fronteras distintas. Ángel y Víctor, creo que los dos habían abierto el micrófono. Ángel primero. Gracias, Sí, Víctor. bueno, yo lo que quería destacar era que este tema de identificar y conocer los límites, que se ve como muy sencillo, a veces no lo es, porque puede llegar a generar conflicto el tema de que si establezco límites, posiblemente tengo la ansiedad de no ser suficientemente proactivo o abierto, y resulta que no, es importantísimo identificar de la manera más asertiva posible esos límites para que la relación pueda fluir en el tiempo. Porque en la medida que yo esté accionando en terrenos que me son poco afines, el desgaste y el consumo de energía va a ser mayor y mi creatividad, mi capacidad de conectar, inclusive mi capacidad de establecer pautas y de liderar procesos va a estar seriamente afectada. Excelente, me encanta mucho, Ángel. Y me acuerdas mucho a un proyecto que estamos ahorita haciendo de transformación digital, en donde ese saber hasta dónde, ¿no? Porque además está todo en movimiento, hay un caos bien interesante, entonces saber hasta dónde llego, en dónde me tengo que parar, en dónde tengo que levantar la mano, no importa que pareciera que estoy fuera de contexto, en dónde me tengo que quedar callado. Es un reto bien interesante, muy, muy interesante lo que yo estoy observando, incluso yo como facilitador, ¿no? Porque hay veces que digo, esto estará bien, porque hay mucha movida, ¿no? De lo que es el proceso y bueno, y vamos aprendiendo. Víctor, por allí te escucho. No, bueno, yo creo que la intervención de Ángel fue definitivamente el punto, la guinda del pastel, así de simple. Muy bien. En lo personal, definitivamente, como se lo dije a los compañeros en la sala, en lo personal considero que la inteligencia emocional es la piedra angular de la mayoría de los procesos de Power. Sí. De hecho, está, si ven la imagen, es como ese centro, ¿no? Esa flor que además simula una flor de loto desde el proceso de no importa dónde estés, eso florece, eso crece, que es algo interesantísimo desde el punto de vista de lo que es la parte gráfica, la imagen de la acción. Gracias, Víctor, por traerlo. Stephanie, te escuchamos. Me parece súper interesante que como en momentos hemos vuelto a hablar de las generaciones, en mi grupo como que cada una dijo como lo que le gustaría trabajar y después llegamos a decir, la reflexión fue, bueno que Stephanie ya está como encaminada en ese proceso tan joven, porque a mí me tocó vivir esto y a mí me tocó vivir esto, ¿no? Yo a la edad de Stephanie estaba en la organización y vivía mucho más acelerada y después digo, wow, ¿será reflejo más allá de que si tenemos o no herramientas, si somos o no somos? Porque yo también estoy un poco de acuerdo con que es un estereotipo que algunos lo cumplen y está Mari. Y entonces es como decir, a lo mejor esta manera de comunicarlo hace reflejo a lo que nosotros como persona vamos evolucionando sin importar quién va jalando. O sea, el más joven va jalando de una manera y el que está más atrás también está cambiando cosas y el que está más atrás también, porque estamos en un momento donde en la organización estamos Boomer, Z, X, Y, W, todos estamos juntos ahí pegados y todos estamos aprendiendo algo y en todos hay un proceso de aprendizaje muy interesante porque cada uno lo ve desde su lugar, ¿no? Entonces a lo mejor esta flor de loto tiene que ver con que estamos todos ahí más allá de las herramientas que tiene cada uno. Es como que esto es lo que los que venían detrás y los que estamos ahora tenemos que ir reforzando para que realmente veamos cuál es el siguiente nivel de evolución y a dónde vamos, ¿no? Que viene después de Bunny, que viene después de las Power Skills. Así es, que más viene por allí. Buenísimo, Steffi. Mari, por allí le escucho. Ya,
una de las cosas que yo he llegado a la conclusión en todo esto de desarrollo de habilidades en forma consciente, pues vamos a decir, ¿no? Es que yo creo que el verdadero trabajo viene desde adentro. Pues hace tiempo que aprendí que como es adentro, es afuera. O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú quieres ser empático con alguien, si quieres, tienes que ser empático contigo mismo. Si quieres tener compasión con otra persona, tienes que ser compasivo contigo mismo. Entonces, yo creo que ese trabajo, y se los comentaba en mi grupo, ¿no? Que durante muchos años yo no estuve pendiente, oye, de ese desarrollo personal me parecía como tan lejano, ¿no? O sea, lo mío era lo técnico, lo que había que hacer, pues, lo que había que hacer. Pero digo yo, después he aprendido que hay que trabajar muchísimo en esa, no sé, en conocerse, ese autoconocimiento que Estefa, por ejemplo, quiere trabajar. Entonces, eso es lo más poderoso, que poder estar centrado, poder escuchar, para hacer, por ejemplo, una escucha activa, tú tienes que respetar al otro. Si no lo respetas, y tienes que entender que cada uno es distinto, porque tenemos un modelo mental distinto, una cultura distinta, una crianza distinta. Entonces somos distintos, entonces jamás vamos a tener las mismas interpretaciones, pero sí podemos llegar a acuerdos. Entonces creo que es un proceso fascinante de lo que estamos viviendo, esta confluencia de interés. O sea, a raíz de todo este mundo Bani, la gente se ha volcado también a conocerse, y por eso hay tanta oferta de tecnología, incluso de cómo meditar, de cómo hacer ejercicio, de cómo no sé qué cosa, las mil y una, ¿no? La oferta es infinita. Entonces, sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que estar cuidando lo de adentro para poder irradiar hacia afuera. Sí. Y es genial además el respetar los espacios de cada quien y sobre esa base crecer y aportar lo que tenemos cada uno maravilloso que aportar. Yo creo que entender desde esa fortaleza y que podemos además desarrollar las otras habilidades si queremos, porque eso es parte de todo esto que ahora ya se sabe, de la mentalidad de crecimiento. Tú puedes hacer lo que sea, lo que quieras. Te va a tomar quizás un poquito más de tiempo que al que tiene el talento natural, pero de repente con disciplina llegas mucho más a desarrollar otras cosas que la persona del talento natural no la tiene. Entonces, bueno, realmente no hay límites, realmente no hay límites. Bien, muchísimas gracias. Este espacio de los webinars De es así hecho, como cortico, ¿verdad? Ajá, Mari. sí. No, simplemente para terminar, que esto a mí me gustó mucho, porque además lo hemos experimentado, partir de las fortalezas de las personas, ¿no? Hacer más fuerte lo que ya es fuerte, porque arrastra lo demás. Y no sufrir porque, oye, no tengo esta habilidad y es horrible, no puedo y no puedo. Entonces es más fácil trabajar desde las fortalezas. Totalmente, es así. Mucho más sencillo trabajar de la fortaleza y mucho más poderoso en la acción. Sí, Víctor. Gracias yo pienso lo mismo, ¿verdad? Que son cortos. Vamos, ahorita que estamos juntos, déjame yo hacer el cierre, porque ahora yo soy la que está llevando el proceso y María es la moderadora, ya iba a quitar el rol que no me tocaba. Pero resumen con Víctor, cuando ustedes se registraron en los webinars, ustedes y los que han venido a los otros y los que reciben la grabación, nos han dado temas para desarrollar. Entonces vamos a ir haciendo otros caminos para aprovechar sobre ese proceso y ver cómo podemos extender esto de aprender y desarrollar y crecer juntos. Cerrando yo en la presentación como tal, pero les voy a compartir lo que generamos del Padlet y recordar, y esto es algo que siempre se ha dicho en todas las teorías de cambio y ahora más que no hay una teoría de cambio, hay como una vida de cambio, ¿no? Estamos cambiando constantemente, en que básicamente los cambios son súper oportunidades. Entonces hay que aprovechar toda esa cantidad de oportunidades que hay para conocerte mejor, para decidir además qué me gusta y qué no, o sea, en dónde me quiero desarrollar y en qué no. No tengo que ser
pues súper especialista en todo. Ahora esa combinación de fortalezas entre personas además hace a los equipos más poderosos y sobre esa base seguir creciendo. Bueno, y como siempre, el never stop learning, porque como dice Mari, o sea, creo que la vida es corta para todo lo que hay que aprender y desarrollar y referir, porque cuando ya creemos que vamos avanzados en una cosa, ups, se me olvidó este detalle. Hay que volver a dar la vuelta en ese círculo de crecimiento, esa espiral maravillosa de crecimiento y seguir creciendo y seguir abonando en la cita. Bueno, le doy el paso a Mari para que haga el cierre de nuestra actividad y yo pues súper agradecida por estar con nosotros y compartir este rato de aprendizaje juntos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que siento que fue muy entretenido y nos quedó como muchos temas para conversar. Y eso es bueno porque cuando un evento te deja con ganas de más y que resulta corto, es que la pasamos bien. Entonces, como dice Ilan Chester, sé que la vamos a pasar bien, la pasamos bien realmente. Y agradecida muchísimo de que hayan compartido con nosotros estos espacios. Tenemos más, tenemos todo un año de más y bueno, aquí también tenemos algunas otras propuestas, ofertas, como ya lo hemos hecho en los anteriores. Y bueno, estén pendientes de su correo que le vamos a estar enviando la información. No sé, Geraldina, si tienes allí a mano la oferta, pero antes de eso me gustaría que tomáramos una foto, pues porque yo creo que siendo el tercero de esta tanda, pues vale la pena si Estefa y Andreina pueden prender su cámara y Alejandro un minutico, apenitas, para tomarles una foto, ¿sí? Y una sonrisota. Aquellos que bien, como que no están, el que no está, el que dijo que no está, pues espero que ya esté. A ver. Listo. Perfecto. Quedaron bellos. Entonces, sí, Geraldina, si tienes allí pues el regalo. Se las digo porque de estas Ajá. cosas maravillosas que pasaron, este secreto que solamente se va a enterar el que vea la grabación y ustedes, una media hora antes de la actividad, se voló todo lo que había preparado para esta actividad. Entonces, en las habilidades esas de facilitación y desarrollo, ¡pum!, aparecieron. Y esa sí no la terminé de construir. Entonces está el manejo del conflicto, es una de las actividades, la transformación de todo lo que es el proceso del conflicto desde la comunicación no violenta, que es uno de los parámetros que nosotros comenzamos a trabajar ya hace algún tiempo y sonaba un poco romántico, pero ya está sonando muy bien dentro de lo que es el proceso de la acción. Todo lo que es cambio, evidentemente, y tenemos una muy especial que es así como que cómo desarrollamos todas estas power skills, o sea, porque es que es un camino muy detallado para cada una, ¿no? Y así como hicimos el Padlet, bueno, ¿qué significa inspirar a otros, ¿no? O sea, ¿qué significa meditar? ¿Cómo podemos hacer tales cosas? Entonces, bueno, todo eso se está ahí caminando. Siempre lo hacemos desde la mirada organizacional y sobre esa base, bueno, nuestra mirada organizacional es una mirada humana, ¿no? Esa organización es gente, que es gente que se desarrolla. Así que para allá vamos. Sí, resiliencia pura, Víctor. Pero aquí estamos, así que lo pasamos bien, lo aprendimos, que es lo más importante. Y bueno, Mari y yo y quienes nos conocen, nosotras felices de que estén acá y de seguir conociendo gente y de seguir sumando personas a nuestra red, a nuestro networking y de seguir cada quien desarrollando las fortalezas propias que tenemos y que le podemos aprovechar y dar a otros. Buenas noches, gracias por todo. Y déjame agregar algo con respecto al desarrollo de la Power Skill. En este caso, depende los que se anoten, porque se puede desarrollar una de estas habilidades en equipo, pero también se pueden hacer en forma individual a través de un proceso de coaching, diferentes tipos de coaching, o sea, depende la habilidad que se quiera trabajar. Si se quiere trabajar, por ejemplo, el pensamiento creativo, o si se quiere trabajar, por ejemplo, la inteligencia emocional, pues las estrategias son diferentes. Entonces, bueno, es cuestión de que ustedes manifiesten pues su interés y bueno, de pronto podemos hacer el grupo
o puede ser individual. Buenísimo, buenísimo. Seguramente van a salir cosas muy bellas porque cada día salen más cosas. Si en estos 15 años no nos hemos aburrido, no nos vamos a aburrir en lo que viene. Porque con este mundo van y siempre van a aparecer más cosas. Uf, sí, eso sí, no hay oportunidad de aburrirse. Buenísimo. Ahora sí, feliz noche, gracias por conectarse y gracias por dedicarle este espacio de aprendizaje y por compartir. Cuídense mucho. Chao, feliz noche. Hasta Mari. luego. Bye. Feliz Chao. noche, Ok. hasta luego. Chao, mi Gerald. Chao, Chao. Mari. Gracias. Gracias, hasta luego.